Hace exactamente una semana, mi nuera, Camila, me dio un ultimátum. No lo dijo con palabras gritadas, ni levantando la voz. Lo dijo con esa calma fría de quien cree tener la razón absoluta y el poder en sus manos. Esa calma era mucho peor que cualquier grito. Ella me miró por encima del borde de su taza de café, mientras yo intentaba tomar mi desayuno en silencio, como hago siempre. Los domingos eran los peores. La casa se llenaba de ruido y risas que no eran para mí. Yo era solo un mueble viejo en la esquina. Ernesto, dijo ella, usando mi nombre de pila, algo que me molestaba profundamente. Ella nunca me llamó suegro, ni siquiera papá. Necesitamos hablar de la casa. Yo ya sabía a dónde iba esto. Llevaba 4 años esperando esta conversación, desde que mi esposa, Elena, había fallecido. Mientras Elena vivía, yo era el dueño de la casa y el patriarca. Cuando ella se fue, me convertí en un inquilino, sin contrato, sin voz. Mi hijo, Daniel, se limitaba a mirar el periódico. Él sabía que su esposa llevaba la voz cantante, y él hacía tiempo que había dejado de defenderme. ¿Qué pasa con la casa, Camila?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Ella dejó la taza sobre la mesa de madera pulida. Una mesa que yo compré con mi primer gran sueldo, y que ahora ella trataba como suya. Mira, las cuentas suben, los nietos son caros, y esta casa es grande. Consumimos mucha electricidad, mucha calefacción. Ella se inclinó ligeramente, como una fiscal que presenta la prueba definitiva. Hemos calculado los gastos operativos de esta propiedad. Son altos, y aunque legalmente la mitad de la propiedad será de Daniel algún día. Hizo una pausa dramática, que me irritó hasta la médula. Por ahora, sigues siendo tú el único propietario registrado, pero estás viviendo aquí, Ernesto, y esto no es un hotel. El golpe. El golpe fue sutil, pero me alcanzó justo en el pecho. ¿No es un hotel? Era mi hogar. Yo la compré ladrillo a ladrillo, trabajando turnos dobles en la fábrica durante 30 años. Lo sé, Camila. Yo cubro mi parte de los gastos. Ella sonrió. Una sonrisa condescendiente, que me hacía sentir pequeño, como un niño que miente sobre una galleta robada. No, Ernesto. Tú cubres tu parte de la comida, y solo a veces. Yo te dejo una lista de mercado, que es solo una fracción de lo que cuesta mantener esta familia. Yo puse 500 euros en la cuenta común cada mes. Siempre lo hice, y sabía que ella lo sabía. A partir del próximo mes, necesitamos establecer una estructura más formal, continuó ella, sin darme tiempo a responder. Necesitas contribuir a los gastos de vivienda, no como dueño, sino como residente, como un inquilino que usa los recursos comunes. Me quedé en silencio. El aire se hizo pesado. Mi hijo Daniel finalmente bajó el periódico. Su expresión era de vergüenza, pero también de resignación. Él no se atrevería a contradecirla. ¿Me estás pidiendo que te pague renta en mi propia casa, Camila? La frase salió de mis labios casi como un susurro, pero resonó en toda la cocina. Era la confirmación del miedo que había cargado durante años. Me habían despojado de mi dignidad. Ella suspiró, como si yo fuera el niño difícil de la conversación. Llámalo como quieras, Ernesto. Es un pago de ocupación, 600 euros al mes. Solo así podemos asegurar que esta casa se mantenga bien y que nosotros tengamos suficiente para darle un buen futuro a los niños. 600 euros, un precio simbólico, según ella, un precio de humillación, según yo. Yo apenas tenía mi pequeña pensión. La mayor parte del dinero lo había invertido en pagar la universidad de Daniel y en renovar la cocina, la misma cocina que Camila ahora dominaba como si fuera un trono. Durante un instante sentí la oleada de ira que casi me hace saltar de la silla.
Quería gritarle que se fuera. Quería enseñarle los papeles de la propiedad, sellados y notariados, donde solo mi nombre figuraba. Pero no lo hice. El silencio es el arma más fuerte del hombre paciente. La humillación ya estaba hecha. Discutir con Camila era inútil. Ella siempre ganaba, usando la lógica retorcida de la necesidad familiar. Me levanté de la mesa, dejando el café casi intacto. Lo consideraré, Camila, dije, y mi voz era plana, sin emoción. Ella asintió, satisfecha. Creyó que había ganado. Creyó que me había quebrado. Lo que ella no sabía era que en el mismo instante en que pronunció la palabra renta, activó un plan que llevaba cocinando en secreto durante casi 3 años. Mi vida en esa casa había pasado de ser la de un padre a la de un fantasma. Desde que Elena murió, la dinámica familiar cambió drásticamente. Mi esposa era el amortiguador, la mediadora. Sin ella, la relación entre Daniel y yo se volvió distante. La relación con Camila, directamente tóxica. Ellos se mudaron con nosotros hace 10 años. Fue una decisión práctica, para ahorrar dinero mientras Daniel ascendía en su trabajo. La idea original era que fuera temporal, pero cuando nacieron los nietos, la casa se hizo imprescindible para ellos. Yo era útil. Les cuidaba a los niños. Después de la escuela, cortaba el césped, arreglaba lo que se rompía. Era un mayordomo jubilado y gratuito. Pero a medida que se acostumbraron a mi servicio, empezaron a olvidar mi autoridad. Las cenas eran a la hora que Camila decidía. Mi sillón favorito en el salón se convirtió en un vertedero de juguetes. Yo tenía que pedir permiso para usar la televisión después de las 9 de la noche. Mi habitación, en la planta baja, se había convertido en mi refugio. Casi nunca salía de allí si no era estrictamente necesario. Mi tesoro más grande, la biblioteca que había coleccionado durante 50 años, fue trasladada al sótano, porque estorbaba al nuevo diseño minimalista del salón. «No te preocupes, papá», me había dicho Daniel. «Solo es para que la casa se sienta más moderna. Es un favor para ti, en realidad. Así tienes un ambiente más tranquilo». Tranquilo significaba invisible, pero la gota que colmó el vaso ocurrió hace 6 meses. Me enfermé. Una neumonía grave. Tuve que pasar 10 días en el hospital. Cuando volví, débil y necesitado de reposo, la casa no me ofreció calidez. Me ofreció silencio y desinterés. Camila me traía las comidas a la habitación, sí, pero las dejaba en la mesita de noche sin preguntar cómo me sentía. Eran platos fríos, porciones pequeñas. Una vez escuché a Daniel y a ella discutiendo en voz baja. «No podemos permitir que esto siga así», dijo Camila. «Él necesita cuidados. ¿Y si le da un ataque y nosotros no estamos aquí? Es demasiado riesgo para nosotros». «¿Qué sugieres?», preguntó Daniel con un tono de fastidio. «Hay asilos excelentes, cerca del parque. Son caros, sí, pero es seguro. Podemos vender la casa y así cubrimos el coste por un par de años, mientras vemos qué hacemos con la herencia». Mi corazón se detuvo. No iban a esperar a que muriera para venderme. Me iban a vender para pagar el asilo. Me levanté de la cama, abrí la puerta un poco, solo lo suficiente para que escucharan que yo estaba despierto. La conversación terminó de golpe. Ese día, acostado en mi cama, enfermo y traicionado, tomé mi decisión. No iba a ser un estorbo ni una fuente de ingresos para sus gastos. Esa noche, después de la demanda de renta de Camila, esperé a que se hiciera medianoche. El silencio en la casa era denso. Solo el ronroneo del refrigerador. Me levanté de la cama y caminé hasta mi pequeño escritorio de roble. Era la única posesión que Camila aún no había intentado mover o reemplazar. Debajo del tablero había un compartimento secreto. Lo abrí. Saqué 2 documentos. Uno era el testamento, escrito de mi puño y letra, con el sello notarial de mi abogado de confianza,
el señor Gutiérrez. Lo había modificado hacía 4 meses. El otro documento era el que me daba verdadero poder. Era un contrato de arrendamiento y convivencia, que yo había forzado a firmar a Daniel y Camila hace 5 años, cuando ellos insistieron en renovar el segundo piso. En ese momento yo había sido sutil. Les dije que era solo un papel para regular la responsabilidad de los gastos en caso de un gran daño estructural. Ellos firmaron sin leer. Jamás leían nada si yo lo presentaba con calma. Lo que no sabían era que en la cláusula 4.ti se establecía que, en caso de que yo fuera tratado como un inquilino, o si se me exigía un pago explícito por la ocupación de mi propia casa, el contrato se invalidaba inmediatamente. Y no solo se invalidaba. La cláusula tenía un anexo, cuidadosamente redactado por el señor Gutiérrez, que convertía ese contrato en un acuerdo de ocupación temporal con una fecha de mínimo de 100, desalojo inmediata si se violaban las condiciones de respeto y uso. Si me pedían renta, yo podía exigirles el desalojo, a toda la familia. Durante años, este papel había estado guardado, dormido. Era mi póliza de seguro emocional, esperando el momento en que me empujaran demasiado lejos. Camila me había cobrado renta. Había roto el trato. Acaricié el papel. Se sentía fuerte y pesado en mis manos. La justicia, me di cuenta, no necesita gritos. Solo necesita un notario y una fecha de ejecución bien elegida. Me senté y miré el documento a la luz tenue de mi lámpara de noche. Mi pensión era pequeña, pero suficiente. El plan de asilo que ellos tenían para mí. Eso iba a cambiar. Había contactado al señor Gutiérrez hace 3 días, justo después de que Camila empezara con sus comentarios pasivo-agresivos sobre la necesidad de equilibrar las finanzas. Gutiérrez estaba listo. Me había confirmado que todos los trámites para la venta de la casa estaban en marcha. Una oferta estaba esperando ser firmada. Pero primero, la escena. Quería que Camila entendiera exactamente la magnitud de su error. Quería que el recuerdo de su avaricia fuera el arma que la expulsara de mi vida. Regresé los documentos al compartimento secreto. Era demasiado pronto para desatar el huracán. Tenía que aguantar un día más, quizá 2, en mi papel de abuelo humillado y viejo. Mañana, lunes, día de rutina. Camila saldría a su gimnasio. Daniel estaría en la oficina. Yo tendría la casa para mí, por un par de horas. Pero la pregunta era, ¿cómo presentaría el contrato? ¿Con una nota fría? ¿O en medio de una comida familiar, para que el golpe fuera público y memorable? Pensé en la mirada de Daniel, mi hijo, la vergüenza en sus ojos cuando su esposa me exigió la renta. Él había permitido esto. Él era tan culpable como ella. Si los desalojaba, perdería a mis nietos. Esa era la única duda que me carcomía. Pero si me quedaba, si pagaba esa renta, perdería mi alma. Perdería el respeto que me tenía a mí mismo. Me recosté en la cama, sin poder conciliar el sueño. Afuera, la luna iluminaba mi ventana. Mañana no iba a pagar la renta. Mañana iba a empezar a vaciar la casa. El primer paso era crucial. Tenía que ir al banco y activar la transferencia que pondría fin a mi invisibilidad y a su reinado. Me sentía nervioso, pero extrañamente en paz. La calma que precede a la tormenta. Mañana, me dije, verán al verdadero dueño de esta casa. El dueño que ya no tiene miedo de quedarse solo. La confrontación final estaba a solo unas horas de distancia. Tenía que elegir el momento perfecto para enseñarles el contrato de desalojo. Un contrato que iba a cambiar el destino de toda mi familia para siempre. Continúa en parte 2. Esa noche, la silla se sintió más fría que de costumbre. Me quedé allí, inmóvil, mirando la mancha de café que mi hijo Marcos había dejado en la alfombra hace 3 meses.
Un niño sin detalle tan minúsculo, pero en ese silencio gritaba. Gritaba el descuido, gritaba la apatía. ¿Renta? ¿Mi propia nuera, Laura, pidiéndome renta en la casa que yo construí ladrillo a ladrillo? El sarcasmo de su voz, ese tono que usaba conmigo como si yo fuera un inconveniente, no se me borraba de la cabeza. Es justo, don Eduardo. Los costos han subido. Además, usted casi no usa la cocina. Casi no uso la cocina. La había cedido por completo, claro, porque ella se quejó de que mis horarios de desayuno interferían con su flujo matutino. Ahora bajaba a las 10, bebía un vaso de agua y regresaba a mi habitación para evitar el cruce. Y así fue durante años. Ceder un poco, luego otro poco. Primero fue el control remoto del televisor, luego la mesa del comedor, que solo se usaba para sus cenas de invitados, nunca para el desayuno familiar. Después, la nevera, marcada con post-its que advertían qué comida era personal. Pero pedir dinero, exigirme el pago por el aire que respiro bajo mi propio techo. Eso era un abismo. Eso no era desdén, era una declaración de guerra. Me levanté despacio, sintiendo el crujido de mis rodillas. 76 años se sienten en el cuerpo, pero la humillación se siente en el alma. Y el alma no tiene edad para soportar el desprecio. Al día siguiente, Laura actuó como si la conversación de la renta hubiera sido un acuerdo mutuo. Su actitud era ahora oficial, la dueña del dominio. Encontré una nota magnética pegada en la puerta del refrigerador. Una lista de reglas escritas a mano, firmadas con una floritura que parecía mofarse de mi autoridad. Horario de uso de lavadora. Solo martes y jueves. 9 a.m. a 12 p.m. Termostato. No manipular. Mantener en 21 grados. Pago de servicios y mantenimiento. Se debe discutir la proporción de don Eduardo. Me quedé mirando esa nota. Esto no era una nuera viviendo con el suegro. Esto era un inquilino acosando al propietario. Fui a buscar a Marcos. Lo encontré en el garaje, intentando arreglar un viejo cortacésped. Marcos, necesito que me expliques algo, dije, mostrándole la lista. Él ni siquiera levantó la mirada. Su voz era evasiva, concentrada en el motor. Papá, por favor, ya sabes cómo es Laura. Ella solo quiere que haya orden. ¿Orden? ¿Me está exigiendo renta por vivir en mi casa? ¿Y tú dices que es orden? Mi voz temblaba, no de rabia, sino de dolor. El dolor de ver a mi hijo reducido a una sombra cobarde. Marcos finalmente se incorporó, limpiándose las manos con un trapo aceitoso. Ella está estresada, papá. La hipoteca de su negocio, los gastos de la niña. Yo le dije que no te lo tomara tan a pecho, pero si podemos contribuir un poco, todo será más fácil. Lo miré, buscando un rastro del niño que una vez me había pedido permiso para salir a jugar fútbol. No encontré nada, solo un hombre adulto, exhausto y manipulado, que había elegido la paz con su esposa por encima de Vindillón, la dignidad de su padre. Marcos, dije, manteniendo la voz baja, yo pagué esta casa por ti y tu madre. Yo sacrifiqué mis mejores años para que tú tuvieras un lugar. No tengo una hipoteca de negocio. Tengo mi pequeña pensión. ¿De verdad crees que te toca a ti o a ella decirme cuánto debo pagar por vivir aquí? Marcos suspiró, un sonido pesado y teatral. No compliques las cosas, papá. Es solo un poco de dinero. No es personal. Ella lo necesita para estabilizarse. Podemos acordar una cifra razonable. ¿200 euros al mes? 200 euros. Era el precio que le ponía a mi libertad. Me di la vuelta. No había nada más que decir. Su traición estaba completa. No era Laura la que me echaba. Era mi propio hijo. Él estaba dispuesto a venderme mi comodidad por 200 euros y un poco de silencio en su matrimonio. Esa noche no dormí. Me senté en mi escritorio, el único lugar en la casa donde la luz
era lo suficientemente tenue como para revivir viejos fantasmas. Recordé el día que firmé los papeles de esta casa. El olor a cemento fresco, la promesa de futuro. Lo hice pensando en Marcos, pensando que este sería el refugio de nuestra familia por generaciones, el nido. Pero un nido no puede volverse una jaula. Cuando mi esposa, Elena, enfermó gravemente hace 5 años, lo hablamos. Sabíamos cómo eran los tiempos, sabíamos cómo los hijos, a veces sin mala intención, se dejan llevar por el cónyuge o por la avaricia. Elena tenía miedo, no de morir, sino de lo que pasaría conmigo después. Marcos es bueno, me había dicho ella con la voz débil, pero Laura tiene un agarre. Prométeme que no te dejarás pisotear. Protege tu dignidad, Eduardo. Y luego me hizo prometer algo más, algo que mantuvimos en secreto, envuelto en capas de burocracia y precaución, un plan de contingencia, un seguro contra el desamor. Recordé la mañana que fuimos al notario, no para reescribir el testamento, sino para firmar unos documentos muy específicos. Documentos que daban a Marcos y Laura el derecho de vivir aquí mientras yo viviera, siempre y cuando mantuvieran la armonía y el respeto. Pero había una cláusula de rescisión inmediata y sin opción a apelación, basada en pruebas de abuso, negligencia o, crucialmente, exigencias monetarias indebidas que pusieran en peligro mi bienestar económico. Era un contrato de convivencia, pero para mí siempre fue el contrato de la dignidad. Lo guardé en el pequeño compartimento de seguridad del banco, silencioso, esperando que nunca tuviera que usarlo. Pero hoy, la nota en el refrigerador y la demanda de Marcos eran la señal de activación. No era solo el dinero, era la humillación de ser tratado como un parásito después de haber sido el pilar. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los funerales. Un traje que infundía respeto. Desayuné en mi cuarto, un triste plato de avena, y esperé a que Laura saliera para evitar su juicio. Me dirigí al banco. La empleada me atendió con la familiaridad de años. Saqué la caja de seguridad. Ahí estaba. Un sobre de papel grueso, color crema, sellado con las iniciales del notario. Lo abrí. Dentro no solo estaba el testamento estándar, sino la copia notariada del acuerdo de convivencia y rescisión. El lenguaje era seco, legal, implacable. Decía, en letra pequeña: ante el incumplimiento de las obligaciones de respeto y manutención moral para con el propietario, se procederá a la notificación inmediata de desalojo para todos los ocupantes no propietarios, con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Era perfecto. Era el martillo que debía golpear el clavo de su avaricia. No lo iba a usar inmediatamente. Quería que esto fuera didáctico, no solo punitivo. Quería que sintieran la euforia de su victoria, antes de mostrarles el costo real de su falta de amor. Ellos creían que la negociación de la renta comenzaría esta semana. Yo sabía que la cuenta regresiva para el desalojo ya había empezado. Regresé a casa al mediodía. Marcos y Laura estaban en la sala, discutiendo sobre unas facturas. Me vieron entrar. Mi rostro, normalmente arrugado por la sonrisa o la preocupación, estaba pétreo. Laura me detuvo antes de que pudiera subir la escalera. Don Eduardo, ¿pudo pensar en los 200 euros? Cuanto antes cerremos esto, mejor. Así podremos poner orden en las cuentas. Se apoyó en el marco de la puerta, con esa expresión de superioridad falsamente dulce. La miré. Vi la casa, mi casa, convertida en un campo de batalla. Vi los recuerdos pisoteados por la soberbia. Sí, Laura, respondí, mi voz baja y firme. Lo he pensado, y creo que tienes toda la razón. Es hora de poner orden en las cuentas. Es hora de que paguen lo que me deben.
Marcos se tensó, aliviado. Bien, papá. Sabía que entrarías en razón. Laura sonrió, un destello de triunfo en sus ojos. Perfecto. ¿Quiere que le haga un recibo por el primer mes? ¿O hacemos un acuerdo bancario? No, el recibo no será de renta. Dije, y mi mano se movió lentamente hacia el bolsillo interior de mi saco. El recibo será por algo que ustedes olvidaron pagar hace mucho tiempo. El precio de la dignidad. Saqué el sobre color crema. No se lo entregué. Lo sostuve con ambas manos. Marcos frunció el ceño. ¿Qué es eso, papá? ¿Son los papeles de la pensión? Laura se acercó, impaciente. ¿Qué tiene que ver esto con los 200 euros, don Eduardo? Tiene todo que ver, susurré. Ustedes me exigieron un contrato para vivir aquí, un acuerdo financiero. Yo se los voy a dar. Pero no es el contrato de un inquilino, Laura. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Eran los ojos de un hombre que había perdido todo el miedo, porque ya no le quedaba nada que perder. Es el contrato que firmamos hace años, el que establece las condiciones de convivencia en esta propiedad, y el que me da el poder para exigir que la casa quede vacía si estas condiciones se rompen. Laura se quedó paralizada, su sonrisa muriendo en sus labios. Y créanme, agregué, notando el pánico naciendo en la mirada de Marcos, rompieron todas y cada una de las condiciones. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Este era el momento del juicio, no el de la venganza, sino el de la justicia tardía. Ellos esperaban mi rendición. Yo les ofrecía su desalojo. Abrí el sobre. El papel crujió con un sonido seco y final. Aquí tienen, su orden de desalojo. Pero no se los entregué. Aún no. Quería que entendieran exactamente por qué. Y eso requeriría un poco más de tiempo. Un tiempo que pasaría bajo mi techo, pero ya con la sombra del fin sobre sus cabezas. Si quieren saber los detalles, siéntense, porque la lista de las ofensas es larga y el plazo es corto. La frase de mi nuera, Carla, no era una pregunta, era una sentencia. Pagas la renta o buscas otro sitio donde vivir. Su voz era fría y plana, sin una pizca de emoción. Me miró por encima de su taza de café, sus ojos claros llenos de una arrogancia que nunca le había visto antes. Era la primera vez que la sentía realmente dueña de mi casa. No era la primera humillación, pero esta era la más dolorosa. Mi hijo, Javier, estaba en la mesa. Lo miré esperando una reacción, esperando que saltara, que pusiera a su esposa en su lugar. Javier solo miró su plato. Masticaba lentamente, como si la conversación no le concerniera. Su silencio fue mi respuesta final. Mi corazón no se aceleró. Se sintió como si se detuviera por completo, congelado por la ingratitud y el descaro. Me levanté de la mesa lentamente. Sentía el peso de mis 78 años sobre mis hombros, pero también sentía el peso de la dignidad. ¿No vas a decir nada, papá?, preguntó Carla, su tono burlón. He dicho todo lo que tenía que decir, Carla. Respondí con una voz que sorprendentemente sonó firme. Y me fui. No al dormitorio, sino al pequeño estudio que yo siempre había usado para mis papeles. Me encerré. Necesitaba aire. Necesitaba recordar. Recordar por qué estaba allí y por qué ellos estaban allí. Esta casa la compré hace más de 40 años. Pagué cada ladrillo con sudor y sacrificio. Renuncié a viajes y lujos para asegurarme de que mi familia tuviera un techo. Cuando Javier y Carla se casaron, tuvieron problemas financieros, graves. Les ofrecí esta casa. Les dije, vengan, vivan aquí, ahorren. Ayúdenme con los gastos básicos, pero no se preocupen por la renta. Ese acuerdo de ayuda básica se había transformado, con el tiempo, en una esclavitud silenciosa. Yo pagaba el 80% de la comida. Yo me encargaba de las reparaciones mayores. Ellos
Solo habían asumido los servicios más pequeños y aún así siempre se quejaban. Papá gasta demasiada luz. Papá usa demasiada agua caliente. Ahora exigían que les pagara por el derecho a existir en la casa que yo había construido para ellos. Era la línea final, el punto de no retorno. Me senté frente al escritorio antiguo. El miedo se había ido. Lo había reemplazado una calma gélida. Recordé la mañana que visité a mi abogado, el doctor Fuentes. Fue hace casi 8 meses. Javier había intentado por primera vez convencerme de poner la casa a nombre de sus hijos. Por motivos fiscales, papá. Fue entonces cuando supe que sus intenciones no eran cuidar de mí, sino asegurar su herencia antes de tiempo. El doctor Fuentes me había mirado con tristeza. Me había aconsejado. Don Ricardo, me dijo, la ley le permite proteger su patrimonio y, más importante aún, su dignidad. Fuentes diseñó una estrategia legal impecable. Transferimos la propiedad de la casa a una figura fiduciaria que yo controlaba totalmente, una pequeña empresa de gestión patrimonial. Yo conservaba el usufructo vitalicio y, lo crucial, yo tenía la capacidad legal de tomar decisiones administrativas sobre los ocupantes. Específicamente, teníamos listo un documento, un contrato de desalojo, un documento redactado con precisión, que aplicaba a cualquier persona que utilizara la propiedad sin un acuerdo formal de renta o convivencia establecido por la figura fiduciaria. Un documento listo para ser ejecutado en el momento en que se demostrara el abuso de hospitalidad o la alteración del ambiente de convivencia del usufructuario. En otras palabras, estaba listo para ser usado tan pronto como alguien me faltara al respeto o intentara expulsarme de mi propia casa. Carla me había dado la excusa perfecta. «Pagas o te vas». La frase resonó de nuevo. La rabia me dio la fuerza que mis piernas viejas habían perdido. Abrí la caja fuerte empotrada detrás de un estante de libros que nadie usaba. Allí estaba. El sobre manila pesado. Contrato de desalojo y notificación de terminación de usufructo de terceros. Lo acaricié. No era solo papel. Era mi libertad, mi dignidad recuperada. Sabía que si les mostraba esto ahora mismo, sería un caos. Gritos, lágrimas falsas, súplicas. Necesitaba un escenario. Necesitaba que fuera formal, legal, definitivo. Necesitaba que entendieran que esto no era un berrinche de abuelo. Era un movimiento de negocios, una consecuencia calculada de su avaricia. Salí del estudio. Carla estaba en la sala, hablando por teléfono. Su voz era alta. «Sí, Marta, por supuesto que va a pagar. O si no, se va. Es justo. No podemos mantener a un anciano sin ingresos en nuestra casa. Es nuestra inversión». Me escuchó salir. Me miró fijamente, con suficiencia, esperando mi disculpa, o el pago. «¿Decidió ya, Ricardo?», preguntó. «Sí, Carla, lo he decidido». Caminé hacia la cocina y tomé mi abrigo. «Voy a salir. Tengo que hacer una llamada. Una importante». «¿Una llamada a quién?». «A... tu abogado». Se burló, riendo. Me detuve en el umbral. Giré mi cabeza lentamente hacia ella. «Sí, Carla, a mi abogado, para que prepare la entrega formal de este contrato». Ella se quedó en silencio. Su sonrisa se borró a medias. No creyó que fuera real. «Te veo el domingo en el almuerzo, Carla. Necesitamos hablar de negocios, los tres, y esta vez nadie se va a callar. Ni Javier, ni tú, ni yo». Salí a la calle. El aire de la tarde era frío, pero por primera vez en meses no sentí el frío de la soledad. Sentí el calor de la justicia inminente. El domingo, durante el almuerzo familiar, les daría la lección que necesitaban. El contrato de desalojo no solo era para ella, era para toda la familia que me había faltado al respeto. Llamé a Fuentes. «Doctor», dije,
Active el protocolo. Necesito que esté listo para el domingo a la 1 de la tarde, en la mesa del comedor. El abogado entendió. Perfecto, don Ricardo. Es un placer servir a la dignidad. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que llegara el día en que mi nuera me pidiera la renta por última vez y yo pudiera enseñarle el contrato que desalojaba a toda la familia. El domingo se sentiría como una eternidad, pero la espera valdría la pena. Tenía que valer la pena. No iba a discutir, ya no. Mi voz sonó baja, firme, como el mármol frío de una tumba. Vanessa, dije, usando su nombre completo, algo que hacía solo cuando la formalidad era inevitable. Tú no me cobras nada. Ella se rió, esa risa estridente y falsa que me hacía sentir náuseas desde hace 10 años. Claro que sí, suegrito. Las cosas han cambiado. O nos paga la renta por usar nuestra casa o... Mi hijo Luis seguía mirando el teléfono, pero su postura rígida delataba que estaba escuchando cada sílaba. Estaba en un silencio cómplice, el silencio que me había matado lentamente. Hice un movimiento lento. Deslicé mi mano hacia el bolsillo interno del saco, que usaba para ir a misa. Siempre lo llevaba. Ella se calló al ver el sobre. No era un sobre cualquiera. Era grueso, sellado y llevaba el membrete del despacho de abogados Galarza. Lo puse sobre la mesa de café, justo entre la taza de café que me había servido y la factura de electricidad que me habían obligado a pagar la semana anterior. ¿Qué es esto, papá?, preguntó Luis, finalmente, quitando los ojos de la pantalla. Había un temblor en su voz, una nota de miedo que nunca había escuchado antes. Es la respuesta a tu pregunta, Vanessa, respondí. No la miré a ella, miré a Luis, directamente a los ojos. Es el contrato que yo mismo firmé hace 6 meses, cuando decidí que esta situación de miseria emocional debía terminar. Vanessa tomó el sobre con una mano temblorosa, la arrogancia evaporándose como rocío matutino bajo un sol implacable. No entiendo. ¿Qué contrato?, preguntó, ya sin la risa. El contrato de arrendamiento que establecí. Solo hay un detalle. Expliqué. Mi voz ahora era de hielo. Yo soy el arrendador, y ustedes, Vanessa, Luis y sus 2 hijos, son los arrendatarios. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared, el mismo reloj que había visto crecer a Luis, el mismo que Vanessa quería vender para comprar un televisor más grande. Vanessa abrió el sobre con las uñas, rasgando el papel con una furia contenida. Sus ojos barrieron el documento, deteniéndose en las letras negritas. «Esto es una broma», susurró ella. «No tiene validez». «Sí la tiene», intervine. «Mi abogado se ha asegurado de que cada cláusula sea inatacable. Hace 6 meses, cuando mi salud empezó a deteriorarse por el estrés que me causaban, hice una transferencia de título legal a una entidad fiduciaria que yo controlo. Luego, esta entidad les arrendó la casa a ustedes, a mi nombre, con una renta simbólica». Luis finalmente se puso de pie, su rostro pálido. «¿Nos arrendaste nuestra propia casa? Papá, esta es tu casa. Siempre lo ha sido». «Lo fue», corregí. «Pero ustedes me enseñaron que la propiedad es solo un concepto legal. Ustedes me cobraban la comida que compraban con mi dinero. Me exigían que pagara el gas que usaban ellos. Me trataban como un estorbo, un inquilino no deseado». Vanessa seguía leyendo y de repente su rostro se descompuso. «¿Mientes? Aquí dice que firmamos un contrato de 60 días», gritó, golpeando la mesa. «Lo firmaron», dije, asintiendo con calma. «En el momento de la transferencia. Recuerda que siempre me pedías que firmara pilas de papeles bancarios y legales, porque tú no entendías de eso. Yo confié en tu firma. Tú no leíste. Yo sí».
Ella se tambaleó. Luis se acercó, tratando de entender la maraña legal. El contrato expiró anoche, a la medianoche. Continué, sin sentir la más mínima piedad. Ustedes no pagaron la renta simbólica establecida en el plazo, violando así las condiciones. Por lo tanto, el contrato se rescindió automáticamente. La verdadera bomba llegó entonces, la cláusula que Vanessa no podía creer. El contrato incluía una cláusula de desalojo inmediato tras la rescisión por incumplimiento de pago. Ustedes ya no son inquilinos, ni residentes. Son ocupantes ilegales en una propiedad que ya no es mía, sino de mi fideicomiso, y que no tienen derecho a ocupar. Vi el shock absoluto. Vi el miedo que se reflejaba en los ojos de Vanessa. La primera vez en años que no veía desprecio. «Estás loco. Nadie te va a creer. Eres un anciano senil», gritó Vanessa, recuperando su agresividad habitual. Intentó la táctica de siempre, la humillación. «Llámame senil, todo lo que quieras. Pero mi abogado no lo es. Él ya ha enviado la notificación formal de desalojo a nombre de la entidad fiduciaria. Tienen 48 horas para comenzar el proceso de mudanza antes de que el proceso legal de Mindididentatum, fuerza mayor, sea activado». Luis me miró como si yo fuera un extraño. «¿Me estás echando de mi casa? ¿A mí, tu único hijo?» Su voz se quebró. «Tú te echaste a ti mismo, hijo», susurré. El dolor de esa frase superó cualquier satisfacción. «Te echaste a ti mismo cuando permitiste que esta mujer me tratara como basura. Te echaste a ti mismo cuando aceptaste mi dinero, mi techo, y a cambio me diste soledad y desprecio». Le recordé un domingo, hace meses, el día que firmé los documentos en silencio. «¿Recuerdas el Día del Padre? Me dejaste en el sofá con un plato de sobras, mientras ustedes salían a un restaurante caro. ¿Recuerdas Navidad, cuando fingiste no notar que lloraba en la cocina?» «Papá, no es verdad. Estábamos ocupados». «Estaban ocupados descartándome», le interrumpí. «Y yo estaba ocupado asegurando mi dignidad. Este contrato no es por la casa. Es por la dignidad que perdí en esta casa, esperando el respeto que nunca llegó». Vanessa, en su desesperación, recurrió a la amenaza. «Esto es abuso. Voy a llamar a la policía. Voy a decir que nos estás robando». «La policía vendrá y verá que te he iniciado un desalojo perfectamente legal», respondí, mi corazón martilleando fuerte contra mis costillas. «Y por cierto, Vanessa, la casa es del fideicomiso. El abogado ha cambiado las cerraduras electrónicas. El código de acceso que tienen expirará en 12 horas. Si no desocupan voluntariamente, la siguiente vez que la policía venga, vendrá a escoltarlos fuera». La amenaza de ser expulsados en frente de los vecinos, en medio de la calle, era el único lenguaje que ella entendía. Luis se desplomó en el sofá, su cara enterrada en las manos. La realidad de la situación, la falta de un techo, el escándalo, el coste de una mudanza urgente, lo golpeó con la fuerza de un tren. Vanessa, sin embargo, tenía una última carta emocional que jugar. «¿Y tus nietos, Javier? ¿Vas a dejar a tus nietos sin hogar? ¿Son tan malos que merecen esto?». La nombró a ella. Sofía, mi nieta de 15 años, la única que me hablaba a veces, con la que compartía el café por las mañanas. Esa pregunta me dolió profundamente. Fue la única fisura en mi armadura. «Mis nietos son inocentes, lo sé», dije, cerrando los ojos un instante. «Pero este es el resultado de las acciones de sus padres. Ellos tendrán que aprender por qué la falta de respeto tiene consecuencias. Es una lección tardía, pero necesaria». Me puse de pie, sintiéndome repentinamente agotado. La confrontación, aunque ganada, había drenado toda mi energía. «La notificación formal llegará por correo certificado esta mañana. Ahí están todos los detalles legales.
Mi abogado se comunicará con ustedes. No intenten contactarme. Yo ya no soy su padre, ni su suegro. Soy el propietario de la entidad que los está desalojando. Me dirigí a mi habitación, la única zona de la casa que seguía sintiendo como propia. Luis me llamó, su voz quebrada. Papá, por favor, hablemos, podemos arreglarlo. Me detuve en el umbral. No, Luis, le dije, no podemos. Lo que rompieron no era la ley, era la confianza. Y eso no se arregla con una disculpa de última hora. Lo que está roto se descarta. Cerré la puerta de mi habitación. Me recosté en la cama, escuchando los gritos ahogados de Vanessa en el salón, sus maldiciones y el llanto silencioso de mi hijo. Yo había ganado la guerra legal, pero por dentro me sentía vacío. Sabía que la batalla real empezaría ahora. La batalla emocional, la que me obligaría a verlos empacar sus vidas, la que decidiría si me quedaría en esta casa de recuerdos o si al final la vendería para desaparecer y encontrar la paz. El sobre de desalojo estaba sobre la mesa del salón. El reloj seguía marcando el tiempo que les quedaba, y yo, por primera vez en años, tenía el control de mi propia vida. Pero la pregunta persistía, girando en mi mente mientras miraba el techo. ¿Qué haré cuando se vayan? ¿Podré volver a vivir aquí, donde cada rincón me recordará la traición de mi única familia? Mañana por la mañana vendrían los abogados a asegurarse de que el proceso comenzara sin contratiempos. Mañana la casa se llenaría de sombras y maletas. Hoy solo quedaba el silencio tenso y la cuenta regresiva. Y yo, Javier, el anciano descartable, era el único que podía presionar el botón de inicio. Abrí el cajón superior del viejo escritorio de roble, aquel que mi hijo había sugerido desechar porque no combinaba con su nueva decoración minimalista. Ahí estaba, el sobre manila grueso y pesado. Mi nuera, Sandra, aún estaba de pie, con los brazos cruzados. Su postura era de superioridad, como la reina que espera la sumisión de su súbdito. Mi hijo, Daniel, permanecía inmóvil junto a la pared, incapaz de mirarme a los ojos. Había oído la exigencia de la renta. No había dicho nada para defenderme. «¿Qué es eso, viejo?», preguntó Sandra, usando el tono despectivo que tanto había cultivado. Deslicé el sobre la mesa de la cocina, justo en medio de donde ella había colocado su taza de café de marca. El silencio fue abrumador. El único sonido era el pulso en mis oídos. «Dijiste que la casa era tuya, Sandra», dije, y noté que mi voz no temblaba. Era un eco frío y vacío. «Dijiste que yo era un inquilino». Ella rió, nerviosa, una risa corta y falsa. «Es un simple contrato de arrendamiento», murmuré, señalando el documento con el dedo tembloroso. «Pero tiene una cláusula peculiar». Ella se inclinó, con la intención de echar un vistazo superficial y descartarlo. Pero se detuvo al ver el título. Estaba escrito en letra grande y negrita, justo debajo de la notaría. «Contrato de arrendamiento temporal y convenio de desalojo inmediato en caso de incumplimiento». Daniel finalmente se movió, acercándose lentamente, como si caminara sobre cristales. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estupidez es esta?» «¿Recuerdas, Daniel?». Lo miré por primera vez directamente. «Hace 3 años, cuando necesitabas el dinero para el negocio, y te hipotecaste hasta el cuello. Te pedí una garantía. Pero firmamos los papeles del banco». «Firmaste los del banco, sí. Y luego, mi abogado preparó este documento privado. Te dije que lo firmaras si querías vivir aquí. Era la única manera de que el préstamo fuera sin intereses. El préstamo que les había dado era la mitad de mis ahorros. Un sacrificio que olvidaron apenas el dinero tocó su cuenta». «¿Y qué dice esa cláusula?», inquirió Sandra, con un hilo de pánico que empezaba a romper su fachada. «Dice
que si el inquilino exige cualquier pago al propietario original, es decir, yo, por concepto de renta, servicios o mantenimiento del hogar, ese acto se considerará un incumplimiento grave del acuerdo de coexistencia familiar. Hice una pausa, permitiendo que la información se asimilara en el aire pesado. Y ese incumplimiento, continué, activa la cláusula 7, la cláusula de desalojo inmediato, que aplica a todos los firmantes y sus dependientes directos. Sandra palideció, se llevó la mano a la boca. Pero yo no firmé eso. Tú solo puedes desalojar a Daniel. El contrato establece que al ser ella cónyuge y vivir bajo el mismo techo, y al haber ella participado activamente en la exigencia de pago, lo cual fue presenciado por 2 testigos que casualmente me visitaron ayer, ella entra en el marco del incumplimiento por extensión conyugal. Mentira. No había testigos, pero la amenaza legal bastaba. Daniel tomó el documento. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Leyó el párrafo en voz alta, apenas audible. El incumplimiento de los términos de cordialidad o la exigencia de renta o contraprestación al arrendador 1, Ricardo M., resultará en la terminación unilateral e inmediata del contrato, requiriéndose el desalojo total del inmueble en un plazo no mayor a 72 horas desde la notificación formal, sin derecho a prórroga ni apelación, renunciando las partes 2 y 3, Daniel M. y cónyuge, a cualquier derecho de posesión o retención. Daniel levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados de sangre, no por rabia, sino por el miedo más profundo que le había visto jamás. Miedo a perder la comodidad que daba por sentada. «Es una trampa. Nos tendiste una trampa», gritó, golpeando la mesa. Me levanté de mi silla. Mi cuerpo se sentía ligero, como si me hubieran quitado una carga de años. «No, hijo, no es una trampa. Es el precio de la dignidad. Si tú, mi propio hijo, no me respetas lo suficiente como para dejarme vivir en mi casa sin exigirme dinero, entonces mereces aprender lo que es no tener un techo». Sandra rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de derrota financiera. «Piensa en los niños, abuelo. Piensa en tus nietos». Yo pensé en ustedes cuando me quedaba con la luz apagada para ahorrar y poder darles ese dinero. Pensé en ustedes cuando me trataron como un estorbo en Nochebuena, exigiéndome que cenara solo en mi habitación. El dolor pasado ahora era mi escudo. Me hacía invulnerable. La notificación legal fue enviada esta mañana. El notario la entregará en cualquier momento. Tienen hasta el viernes al mediodía para desalojar todas sus pertenencias. Después de eso, las cerraduras serán cambiadas, por orden judicial. Daniel se desplomó en la silla. Era un hombre roto, no por el dolor de haberme lastimado, sino por la pérdida de la seguridad material. Sandra, en cambio, se transformó de reina a arpía en segundos. Se lanzó contra mí, intentando arrebatar el contrato, pero yo lo sujeté con fuerza. «Me robaste la casa. Siempre fuiste un egoísta». «Yo construí esta casa con mis propias manos, Sandra, con mis horas extra, con mis sueños. Nunca fue tuya, nunca será tuya». Ella me escupió palabras hirientes, recordándome cada error que, según ella, había cometido en la crianza de Daniel. Me culpó de su ambición, de su fracaso, de su avaricia. Yo simplemente respiré. Dejé que su veneno se derramara, sabiendo que ya no podía penetrarme. Su rabia era el último estertor de su control. Daniel levantó la cabeza. «¿Y a dónde se supone que iremos? ¿Qué dirán los vecinos?» «Ese es su problema. Ustedes son adultos, pueden alquilar, o quizás Sandra pueda volver al trabajo que dejó hace años para gestionar mis bienes». La tarde
se convirtió en un infierno de cajas y gritos. Los nietos, confundidos, preguntaban qué pasaba. Daniel les decía que era una mudanza de trabajo, mientras Sandra sollozaba histéricamente en el dormitorio. Yo me quedé en mi silla, inmutable, vigilando que empacaran solo lo suyo. Rechacé cada intento de súplica, cada lágrima falsa, cada promesa vacía de que todo cambiaría y nunca volvería a suceder. Ya es tarde, les decía. Cruzaron la línea. La dignidad no se negocia. Al día siguiente, a primera hora, una furgoneta de mudanzas llegó y se llevó los muebles que Daniel y Sandra habían traído. Su televisor gigante, su juego de comedor moderno, las cosas que habían usado para sepultar mis recuerdos. A las 11:30 de la mañana del viernes, el auto de Daniel se fue por la calle. Llevaba a Sandra, sus hijos y una última caja con los restos de sus vidas cómodas. Nadie se despidió, ni siquiera me miraron. Simplemente se fueron, llevándose el ruido, la tensión y la hostilidad. La puerta principal se cerró con un chasquido. Me levanté y caminé lentamente por la casa. La alfombra que Sandra había odiado ahora era visible. La luz entraba sin obstáculos por las ventanas. El aire estaba limpio. Toqué la pared del salón. Las marcas de sus cuadros se habían ido. Habían dejado agujeros, pequeñas cicatrices, pero eran mías. Pasé a la cocina. El desorden del embalaje había desaparecido. Solo quedaba mi taza de café de la mañana, lavada y boca abajo en el escurridor. Era la paz, pero una paz devastadora. Había ganado mi casa, pero había perdido a mi familia. No, me corregí. No los había perdido. Ellos se habían perdido a sí mismos hace mucho, cuando eligieron la ambición sobre el afecto. Me senté en el sillón de la sala, el sillón que había estado cubierto por el sofá de terciopelo, que Sandra había insistido en comprar. Lo desempolvé. Olía a mí, a viejo, a madera pulida y a historia. La soledad era un manto pesado, pero no era frío. Era el calor de la certeza. La justicia se había servido. Pensé en qué hacer con la casa. ¿Vivir aquí solo? Demasiado grande. Demasiados recuerdos. Tomé una decisión inmediata, impulsiva pero firme. No la quería. No la necesitaba para probar mi valor. Llamé a mi abogado. «La casa está libre», le dije. «Póngala en venta mañana mismo». Él se quedó en silencio al otro lado de la línea. Sabía lo que significaba esta casa para mí. ¿Seguro, Ricardo? Seguro. Yo no necesito muros. Necesito dignidad. Y esa ya me la gané de vuelta. Colgué el teléfono. Miré el contrato de desalojo sobre la mesa. Un pedazo de papel. La herramienta que me había devuelto la vida. Ahora, la pregunta era, ¿a dónde iría yo? Abrí la ventana. La brisa de la tarde entró, llevando el olor a tierra mojada. El dinero de la venta me permitiría viajar. Quizás comprar un pequeño apartamento cerca del mar. O tal vez simplemente desaparecer. Lo único que sabía es que mi futuro comenzaba ahora. Un futuro sin Daniel, sin Sandra, sin la opresión constante de tener que justificar mi existencia en mi propio hogar. Solo, pero libre. Me recosté en el sillón, cerré los ojos y escuché el silencio de mi casa. Era la primera vez en años que podía respirar profundamente sin sentir el nudo de la traición en el pecho. La casa se vendería, la herencia se invertiría en mi paz. Y ellos tendrían que enfrentarse a las consecuencias de haber exigido renta al único hombre que podía dejarlos en la calle. La justicia, pensé, a veces no es dulce, sino necesaria. El camino estaba despejado, pero la soledad recién conquistada era profunda. Demasiado profunda, y aunque la casa estaba vacía de ellos, había un fantasma nuevo en las esquinas. La certeza de que mi hijo me había fallado irreparablemente. ¿Podría un padre perdonar eso alguna vez? Esa noche no lo supe.
Solo supe que la venta de la casa era solo el inicio de mi verdadero plan. Mi dignidad lo valía, todo.